Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, Es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Buenas tardes, damos la bienvenida al conversatorio musical donde estamos aquí reunidos un grupo de amigos y traeremos alabanza a Dios con música y también compartiremos un poco de lo que quiere decir realmente el significado de la Navidad y celebración de la Navidad a la luz de la palabra y la Iglesia. Damos paso a empezar ya y lo ponemos el tiempo en oración. ¿Me ayudas a decirlo? Señor, pedimos que tu Espíritu nos ayude y nos ilumine en ese diálogo que vamos a tener y poder, Señor, adorarte por quién eres. Señor, tú eres la verdad, eres la luz, Señor, Señor, aquí ha resplandecido en nuestros corazones y pedimos que tú seas quien es el centro de todas nuestras conversaciones y que nos puedas ayudar, Señor, en este tiempo de hablar con claridad de quién eres y hablar con Señor, firmeza y Señor, eso es solo posible por tu gracia y pedimos que esa gracia sea sobre nosotros en esta noche y que podamos, Señor, de verdad poder atesarte más en este tiempo, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con una pregunta, ¿vale? Que lanzo para todos. Sí. Y es, ¿en Navidad se celebra solo el nacimiento de Jesús o qué pensamos? Creo que esta pregunta, creo que el conocimiento de la palabra Navidad ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo en la iglesia sabemos que es una palabra latina, ¿no? Que significa nacimiento. Pero creo que esto está ligado en realidad al conocimiento o al concepto que tengamos del Evangelio y del Señor. Entonces, si nosotros conocemos el Evangelio a la luz de la Escritura, y es necesario que digamos esto a la luz de la Escritura porque hoy en día pues estamos rodeados de otras cosas que no son el Evangelio, ¿no? Entonces entenderemos de que en la Navidad no solamente se celebra el nacimiento de Jesús, sino que podríamos decir en cierto modo que es el comienzo tan esperado del ministerio del Señor aquí en la tierra, ¿no? Entonces no solamente es el nacimiento, sí, celebramos el nacimiento, pero es algo que va a trascender más allá. Eso pienso yo. No sé. Y sí, yo creo que también, o sea, añadiendo a lo que has dicho tú, la idea, sí, el nacimiento de Jesús, pero eso conlleva con ello un montón de entendimiento detrás de qué significa el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces estamos hablando de que en la Navidad lo que se celebra es la manifestación de miles de años de la fidelidad de Dios. Por fin hemos visto y podemos ver y celebrar esa fidelidad hecha manifiesta en la historia humana, en la historia del mundo, y podemos ver cientos de profecías ahora ya empezando a tener efecto, empezando a manifestar esa realidad de lo que Dios sigue haciendo desde el principio de todo, ¿no? Entonces, yo creo que diciendo meramente el nacimiento de Jesús, a veces, o sea,
eso es todo, pero cuando entendemos el peso que lleva eso y lo que significa eso, entendiendo el trasfondo tan, como he dicho, de gran pesa, ¿no? Entendiendo esa historia y viendo la fidelidad de Dios ahora empezando a brillar en esa primera noche. Sí. Bueno, de mi parte concuerdo con los dos y bueno, que solamente es nacimiento de Jesús, pues realmente no. Como mencionaron ambos anteriormente, es el comienzo de una promesa que hizo Dios desde hace mucho tiempo, desde el principio de la Biblia. En el Antiguo Testamento se habla de esta promesa de la venida de un Salvador. Entonces, gracias a la llegada, el nacimiento de Jesucristo, se cumple la promesa y, como mencionaron, se demuestra la fidelidad del Señor y que Él realmente nunca se apartó de su pueblo, siempre estuvo ahí. Y no solamente para su pueblo, sino para todos los demás que quieran creer en Él. Vamos, que resumiendo, ese es no solamente es el nacimiento, ¿no? Sino que es necesario abordar realmente lo que significa ese nacimiento, ¿no? O sea, no solo es el nacimiento, para resumir, no solo es el nacimiento, sino que hay algo mucho más profundo y es lo que trataremos de poder esclarecer en este poco tiempo, ¿no? Que el Señor nos ayude. Vale, perfecto. Pues sí, es muy interesante lo que habéis dicho. Creo que no es solo celebrar el objeto o el momento del nacimiento, sino en base a todo, en toda la escritura, ¿no? Y de principio hasta el fin. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza, mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo adoran. Oh, noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz se nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanzas, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles
postrados adoren, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Amén. Bueno, pienso en otra pregunta, que es ¿qué significa para la Iglesia la llegada de Jesús? Bueno, para la iglesia se puede considerar la iglesia de hoy, qué significa para la iglesia de hoy la nacimiento de Jesús, pero también se puede mirar la pregunta en otra forma de qué significa la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, es decir, el pueblo de Dios, ¿no? Cuando vemos que Dios tiene un pueblo y ese pueblo en el Nuevo Testamento vemos primeramente, claro, en su iglesia y también en el Antiguo Testamento como su pueblo, como Israel. Entonces, viendo ese lado de qué es la iglesia y lo que esperaba la iglesia, el nacimiento de Cristo era todo. Todo que ellos de la iglesia del Antiguo Testamento iba esperando por ese momento. Tenían tantas historias, tantos detalles en su vida que era precisamente para que ellos pudieran mirar hacia ese momento futuro y esperar a ese momento futuro. Y para nosotros hoy en día miramos atrás y podamos ver donde la historia se dividió en dos, como la iglesia, y como nosotros, como la alusión, como la Biblia, Cristo mismo, ¿no? Como destaca como Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Y esa íntima relación de el encuentro, la redención de la esposa y poder al final consumir esa relación, ¿no? poder conocer como completo la revelación de todo que han esperado en el pasado y ahora mirando hacia eso. Creo que para la iglesia de este lado, es decir, después de Cristo, podríamos decir que es que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? El reino de Dios se ha acercado y este es el cumplimiento de la promesa a la antigua iglesia, ¿no? O a la iglesia del Antiguo Testamento, mejor dicho. Entonces, y esto es tan asombroso porque son buenas nuevas de salvación, ¿no? Y esto es con signo de exclamación, porque después de todo ese silencio que hubo, que fueron varios ciclos, entonces el llanto del Señor rompe el silencio, literalmente, porque el Señor nace y es Dios mismo revelado a través de Cristo. Entonces, lo que significa para la iglesia es una cercanía de Dios hacia su pueblo como tal vez antes no se había visto, ¿no? Entonces vemos que Dios mismo se despoja de su trono, humillándose a ser semejante a nosotros, a vivir vidas que nosotros no hemos vivido, una vida perfecta, obediente al Padre, hasta llegar a una cruz, a sacrificarse, a morir por nosotros,
y luego de eso resucitar al tercer día, vencer a la muerte, luego ascender ante el trono al lado del Padre, y diciéndonos y dejándonos una promesa de que no vamos a estar solos, siempre va a estar con nosotros, y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también tenemos una confianza y una certeza y una esperanza de que Él volverá y hará todo nuevo. Entonces, para la iglesia, lo que significa la llegada de Jesús o el nacimiento de Jesús es algo asombroso, y yo lo que podría decir es buenas nuevas de salvación, ¿no? Es lo que yo podría decir. Bueno, yo lo veo que la llegada de Jesús acá a este mundo fue como el puente entre nosotros, la humanidad, su creación perfecta, que antes era perfecta, con la santidad de Dios, ¿no? Porque si ven, comparamos nosotros, la humanidad, con la santidad de Dios y de la Trinidad, no había conexión. La única manera de nosotros comunicarnos era a través de hacer sacrificios, como la iglesia antigua antes de que llegara Jesús. Entonces, gracias a la llegada de Jesús, nosotros podemos tener comunicación directa hacia el Padre. Gracias a la oración nos comunicamos perfectamente con Él, y todo en nombre de Jesús. La oración la hacemos en nombre de Jesús. Asimismo, ya no necesitamos hacer sacrificios, porque Jesús mismo se sacrificó para que nosotros ya no necesitemos estar haciendo en cada rato ese sacrificio, ofrenda que se hacía antes para llegar al Padre, ¿no? Entonces, la llegada de Jesús es el regalo perfecto, como dice en las Escrituras, y es la forma que nos comunicó, nos acercó hacia el Señor, hacia Dios. Entonces, eso es lo que significa para mí la llegada de Jesús, el puente entre nosotros, la humanidad perdida, con la santidad del Señor. Iba a decir que creo que también un tema que veo que estamos todos tocando es, para la iglesia, es nuestra identidad. Porque lo que estamos hablando es por la unión que tenemos con Cristo, como la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son gente redimida, que antes éramos esclavizados por nuestro pecado, éramos rebeldes, enemigos de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es gente con quien Dios ha mostrado su gracia. ¿Qué dijeron los ángeles en la primera noche de la gloria en las alturas y paz en la tierra a los hombres, los que se le complace, ¿no? Esa es la de los que con quien Dios muestre su gracia. Y ahora tienen paz, porque antes no tenían paz, eran en una guerra. Ahora tenemos paz con Dios, siendo hombres fallados y justos por la fe que tenemos en Cristo. Ya tenemos esa unión, esa justificación. Entonces, el nacimiento de Cristo es el nacimiento es mi nacimiento al final, por la gracia de Cristo. Es mi renacimiento, ya que Él nació, yo también puedo renacer por su gracia, para su gloria. Creo que lo que o sea, para yo poder entender la Navidad, o para entender lo que significa que Cristo haya descendido, debo ver mi condición, ¿no? O sea, de esa manera, si yo veo realmente que yo no tengo esperanza, que yo no lo único que merezco es la condenación por haber pecado y por haber desobedecido y por haber ofendido a un Dios santo, como dijo Andrea, entonces realmente cuando Cristo viene a este mundo, todo mi mundo oscuro empieza a brillar, ¿no? Él es la esperanza que nosotros no teníamos. No teníamos porque antes no conocíamos ni las promesas de Dios. Antes tal vez hay personas que nunca han escuchado de Dios, y tal vez esto
es lo primero que están escuchando de Dios, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros estamos, antes de conocer al Señor, estamos sumidos en el pecado y en una oscuridad, y Él por su gracia y por su misericordia nos abre los ojos del entendimiento, ilumina nuestras mentes y podemos ver el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo que significa para la iglesia, y para poder entenderlo, creo que tenemos que ver en nosotros nuestra condición, cómo somos, y luego mirar a Cristo, ¿no? Sí, es verdad que, como lo habéis dicho, se cumple todo en Cristo, ¿no? En su venida, y cada vez la Iglesia está más cerca de ver su propósito final, la vida eterna, que con respecto al Antiguo Testamento. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
respondemos como iglesia a las buenas nuevas que inicia con el nacimiento de Jesús. Y bueno, como iglesia, si hablamos de la iglesia de ese entonces, los creyentes, ellos todavía siguen esperando al Salvador, pero con la llegada de Jesucristo, los que creyeron en Él, se dieron cuenta de que la promesa fue cumplida, que hicieron desde el comienzo del Evangelio. Entonces creo yo que la iglesia en ese entonces está un poco reacia, ¿no? Los que creyeron bien, pero había otras personas que decían ser seguidores de Dios, pero no creyeron, y recién se dieron cuenta del milagro después de la resurrección de Jesucristo, y creo desde ahí comenzó ya la verdadera iglesia, en mi opinión, por creyentes de Cristo, y ellos enfrentaron muchas dificultades, pero trataban de seguir el camino de Jesús, porque Jesús fue un Dios hecho humano, entonces era 100% Dios, 100% humano, y como nosotros siendo humanos nunca podremos alcanzar su perfección, pero Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo debería ser un cristiano, ¿no? Cómo debería ser un seguidor de Cristo. Y bueno, la iglesia actual estamos en ese camino, tratando de ser igual a Jesucristo. Obviamente no vamos a poder alcanzar, pero tenemos que tratar cada vez más ser igual a Él. Creo que con sus diferentes matices, la respuesta de la iglesia hacia tal evento, hacia tal acontecimiento, mejor dicho, son vidas restauradas, transformadas, ¿no? En humildad y con gratitud al Señor. Como digo, con diferentes matices, ¿no? Porque no podemos decir que la iglesia es perfecta, como dijo Andrea. Seguimos en lucha con el pecado, seguimos en lucha con el mundo. Entonces, la respuesta en realidad son vidas transformadas, ¿no? Entonces se me viene a la mente como Pablo le dice a los Efesios que el mismo, parafraseando, ¿no? El mismo poder que actuó en la resurrección del Señor es el mismo que obra en nuestra conversión y por lo tanto en nuestra santificación, ¿no? Entonces, basándonos en lo que las Escrituras nos enseña, aquella persona que ha conocido al Señor, que es parte de la iglesia, entonces la iglesia está conformada por creyentes, como dijo Dylan, aquellas personas que han nacido de nuevo, que han sido transformadas, entonces sus vidas van a ser transformadas, baja la redundancia, ¿no? Van a ser transformadas, vidas que en realidad muestran un cambio, un giro, ¿no? Y de hecho la palabra conversión es como que estoy yendo en una dirección y volteo y me vuelvo hacia el Señor. Esa es la palabra conversión, ¿no? Entonces creo que la respuesta de la iglesia frente a la venida del Señor y frente a su obra, por lo que la palabra nos enseña, es vidas transformadas. ¿No sé? No, sí, precisamente, iba a decir más o menos lo mismo, y para seguir destacando lo que dices, es cierto, la respuesta de la iglesia a las buenas nuevas, al evangelio mismo, es meditando sobre ese evangelio. El arrepentimiento no es un momento de nuestras vidas, no es lo que decía Lutero, ¿no? Que toda la vida de un cristiano debe ser de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya sabe que es justificado, ya conoce que el Padre le mira como le mira a Cristo mismo, su Hijo, y no hay ningún amor igual a ese, que es infinito, y cuando nos veamos de esa forma y de repente tenemos gustos distintos a lo que teníamos antes, teníamos ganas distintas a lo que teníamos antes. Entonces, cuando
como lo que dices, ese proceso de santificación, de, como ha dicho ella, seguimos creciendo y haciendo, por el Espíritu Santo nos hace más como Cristo. Ese proceso es que estoy viendo mi antigua forma de ser, mi antigua forma, mis antiguos hábitos que ya me dan asco, porque ahora veo la gloria de Cristo en Cristo mismo por su Evangelio y me muestra, pone la luz encima de ese pecado y solo quiero correr y arrepentirme y seguir corriendo hacia Cristo con gozo en mi corazón. Entonces, nuestra reacción, como dice David, es predicarnos el Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda de quién somos en Cristo, porque Él ha nacido para ser el ejemplo perfecto de cómo podamos vivir y seguir su ejemplo en este proceso de santificación. Y podamos meditar en ese hecho de su vida y lo que como Él se entregó por nosotros, y luego seguir reflejando quién es Él en nuestras vidas día tras día. Bueno, básicamente quería compartir con vosotros, o sea, pensando en la idea de por qué importa la Navidad realmente para nosotros cristianos. Cuando miramos a la Biblia entera, se ve que la Navidad se trata de promesas. Promesas que Dios ha dado a la humanidad desde el principio de la humanidad. Porque la Biblia usa, por ejemplo, la palabra pacto para hablarnos sobre esas promesas. Y un pacto describe una relación única e íntima entre dos personas, que se llama con muerte con sangre significando que es debido a muerte. Pero estas promesas, a través de pactos, vemos que la historia de la Navidad es la historia de la humanidad, empezando con Adán. Cuando Dios creó la humanidad, estableció un pacto de creación con el primer hombre. Adán y su mujer disfrutaron el gozo de la presencia de su creador, el creador de la vida en sí. Pero cuando Adán y su mujer desobedecieron, rompieron el pacto de esa íntima relación con que la humanidad fue creada para disfrutar. Y cada uno de nosotros, habiendo seguido los pasos de ellos, mostramos que cuando ellos fallaron, toda la humanidad falló. Y estamos separados de la verdadera vida, que es Dios mismo. Y solo nos ha sido dejado oscuridad ahora y muerte por nuestra desobediencia. Pero de este pacto vino la primera promesa, la promesa de una simiente que traería victoria sobre esta sentencia de muerte. Porque merecíamos la muerte en ese instante, pero Dios ya tenía una promesa de restablecernos y darnos vida en Él. Entonces, esa era la primera promesa. Y luego vemos otra promesa en la historia. Dios dio otra promesa por el pacto que hizo con un hombre que se llama Abraham, ¿no? Y con esta promesa, Dios nos prometió que iba a crear un pueblo que disfrutará del gozo por el cual fueron creados. Por Abraham vino la promesa de bendecir todas las naciones del mundo. Así que prometió que crearía un pueblo redimido de todas las naciones. Y luego llegamos a Moisés, por ejemplo. Y el pueblo de Abraham ya llegó a estar esclavizado en Egipto, ¿no? Pero Dios milagrosamente les liberó por un hombre llamado Moisés, y Dios estableció otro pacto con Moisés prometiendo su presencia a través de un tabernáculo, que era una sombra de que un día el pueblo de Dios tendrá acceso a la plena presencia de Dios. Y luego, por último, David hizo un pacto con el que vino a reinar sobre el pueblo de Moisés, Israel. Era el gran rey David, ¿no? Entonces, a través del pacto con David, Dios prometió otra promesa de que la familia de esa familia de David vendrá uno que reinará eternamente, y bajo él triunfaría sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha estado haciendo promesa después de promesa, promesas de victoria sobre la muerte, promesas de un pueblo redimido de todas las naciones del mundo, promesas de su plena, gloriosa presencia, como en el tabernáculo, promesas de un rey que reinará eternamente con su justicia perfecta. Y con la llegada de un bebé pequeñito, en esa primera Navidad, todas estas promesas
se empezaron a hacer realidad. Entonces Dios, de una manera que nadie se podría haber imaginado, se humilló de tal forma que, siendo el infinito y glorioso creador de todo, se hizo humano. Dios, en la persona del Hijo, se encarnó 100% como un frágil humano, pero sin dejar de ser 100% Dios. Él vino a ser la única respuesta a todos los pactos y todas las promesas, por establecer un pacto nuevo, un pacto eterno, que no solamente nos haría seguirle, entonces tener corazones nuevos con que podemos seguirle, con que queremos obedecerle. Dice no en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, Cristo Jesús, sí, en Él, amén, ¿no? Él, Cristo, es la simiente que vino a conquistar el pecado y la muerte, y por Él Dios bendijo todas las naciones del mundo por adoptar de cada una de esas naciones un solo pueblo redimido. Y Él es quien vino a traernos a la plena presencia de Dios, al lugar santísimo, por librarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Y Él es el Hijo de David, quien heredó un reino eterno. Él es nuestro eterno y perfecto Rey. Ese niño que nació en esa primera Navidad iba a sellar con su propia sangre la eternidad de todo su pueblo. Por no solo nacer en un pesebre de madera, sino haber después puesto encima de una cruz de madera, entregaría su propia vida llevando todos los pecados y de todo su pueblo, para que su pueblo pudiera llevar su perfecta justicia y obediencia. Todo eso para que 3 días después resucitaría de la muerte, ganando la victoria sobre la muerte por su pueblo. Y esa es la promesa de la Navidad, el nacimiento de un gozo infinito. Y todos que confían en Él por el perdón de sus pecados, Él les dé la bienvenida a formar parte, ¿no?, de su eterno pueblo, guiado desde ese momento y para siempre por su propio Espíritu, a ser más y más como Él. Y esta es la historia de la primera Navidad, ¿no? Esa es mi historia, y por los que estén escuchando pueden ser la tuya. Si se arrepienten y confían en Él solamente, Él habrá llevado tu infierno en la cruz en ese momento, y Él te regalará su eterna justicia y vida desde ese momento y para siempre. Entonces, que esta Navidad reciben los que no han recibido ese regalo de vida eterna por ese nuevo pacto que Dios ha sellado por la sangre de su Hijo. Bueno, última pregunta, ya más sencilla. Frente a un concepto distorsionado de la Navidad en la sociedad, ¿cómo hace la Iglesia para ayudar a cambiarlo? Claro, el mundo tiene el concepto de Navidad es igual a regalos, es igual a cena, es igual a gastar dinero, es igual a pasar tiempo con la familia, bebiendo, de fiesta, haciendo cualquier otra cosa, pero menos centrarse en lo que realmente la Iglesia quiso hacer cuando dijeron el 25 de diciembre celebremos el nacimiento del Señor, ¿no? Sabemos que el Señor no nació en diciembre, sabemos que las fechas pues son otras, ¿no? Pero a lo que vamos, sí, el mundo tiene un concepto muy distorsionado de lo que es la Navidad, ¿no? No es nada de lo que acabo de decir, ¿no? Sino que la Navidad es lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo la Iglesia puede ayudar a cambiarlo? Y se me viene a la mente 1 Timoteo. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿de qué manera la Iglesia puede ayudar a cambiar este concepto? Siendo lo que la Biblia dice que es la Iglesia: la luz, la sal, columna y baluarte de la verdad, la esposa del Cordero. Y algo que me encanta, que dice Efesios, es el resplandor de la gloria de su gracia. Y eso, si tú piensas en eso, dices, ¡wow! Dices, no, o sea, yo creo que si la Iglesia empieza,
es una forma de decirlo, ¿no? Pero si la iglesia es lo que la Biblia dice que es, entonces realmente vamos a ayudar a que el mundo pueda entender no solamente el concepto adecuado de lo que es la Navidad, sino que mucho más que eso, el Evangelio, ¿no? El Evangelio, me parece que Gandhi creo que me parece que dijo de que si los cristianos hicieran lo que su maestro les enseñó, este mundo sería completamente distinto, ¿no? Entonces creo que la iglesia, ¿cómo puede ayudar la iglesia? Pues siendo iglesia. Sí, y siguiendo, como dices, siendo iglesia, que ser iglesia, ser fiel a su Señor, que su Señor sea su Señor, y que el mundo va a reconocer eso si es la verdad, ¿no? Hoy en día lo que yo creo que estamos viendo, mirando la historia, es un eco antiguo de emoción, de que en la modernidad ven ese eco de emoción de algo de antes y han puesto su propio significado bajo esa emoción, sea regalos, sean lo que sea, el amor como concepto abstracto, lo que sea, ¿no? Pero hay este eco de antes, ¿no? Y yo creo, hasta a veces, unas de las canciones que aún se escuchan en nuestros días, de hecho son himnos antiguos, seguimos escuchando, ¿no? Y en estos himnos, que a veces se escuchan en hasta sitios seculares en nuestro día, hay mejor teología en esos himnos que lo que en muchas iglesias se van a encontrar. Es verdad, sí. Entonces, yo creo que para nosotros tenemos una oportunidad como iglesia hoy en día de poder apuntar a la gente. ¿Tú sabes lo que significa eso de verdad? O sea, yo creo que en este tiempo en que estamos no vas no puedes que siempre ser así, ¿no? Y en muchos sitios en el mundo ya la gente está dando cuenta que la Navidad realmente no es tan importante porque no es tan inclusivo para todos, entonces debemos quitarlo, ¿no? Pero sí, ahora en nuestros días seguimos con esta oportunidad de apuntar a la gente de qué significa que Dios se encarnó. O sea, son conceptos muy profundos y teológicos, y para mucha gente es letra tradicional, pero tenemos una oportunidad como iglesia de retomar ese eco, decir, ¿por qué había tanta emoción? Y ¿por qué hay esta letra tan rara, que no hay nada, hoy en día se escucha cosas así, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es ser fiel a quien seguir siendo fiel, mantenernos fijados en terminar la carrera, ¿no? Como dice Pablo, mantenernos centrados en ese gozo que es Cristo mismo y nuestro andar con Él, ser fiel y apuntar al mundo a algo que es realmente viene de fuera de lo que es hoy en día conocido con valores y tal, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo una oportunidad. Bueno, yo creo también que así como la sociedad en general tiene un concepto distorsionado de Navidad, algunos mismos cristianos, aún sabiendo eso, aplican ese concepto distorsionado, es decir, bueno, celebran en familia, lo cual no lo veo muy malo, pero se enfoca en los regalos, en qué se va a preparar, en quiénes van a venir, etcétera, etcétera, y lo cual en sí la Navidad no es para celebrar todo eso, sino es el nacimiento de Jesús, como ya hemos mencionado. Y creo yo que como cristianos debemos ser los primeros en recordar aquello. Y cómo darlo a conocer a la sociedad, como mencionaron, uno mismo siendo iglesia, uno mismo siendo luz de ello. Es decir, un ejemplo podría ser que ese mismo día podría haber en la misma reunión, con todos están reunidos, hacer un pequeño mensaje leyendo la Biblia. No toma ni 15 minutos leer un pasaje y reflexionar en ello, al menos ese día que es el cumpleaños de Jesús, porque da muchos regalos a los demás, entre todos, pero ¿cuál es el regalo que le estamos dando a Jesús en ese día?
Y bueno, nosotros como cristianos creo yo que siquiera nuestro tiempo sería un buen regalo ese día, y nuestros invitados, que pueden ser creyentes, no creyentes, viendo eso se van a dar cuenta que realmente esta persona es hijo de Dios, ¿no? Realmente celebra el verdadero propósito de la Navidad, que es el nacimiento, el cumpleaños del Señor. Entonces creo que eso es una manera también que podríamos dar a conocer cómo es que realmente funciona la Navidad ese día para nosotros los cristianos. Es muy interesante lo que dice Andrea, y creo que es un momento, bueno, lo que tú decías también tú, Dylan, ¿no? En este tiempo donde nos reunimos todos en familia, que, como dice Andrea, no está mal, no está mal que compartamos cena en familia y nos demos algunos regalos. No está mal eso, no. Desde mi punto de vista, a la luz de la Escritura, no estamos pecando con eso. Pero es muy interesante que en este tiempo podamos hablar acerca de lo que es el Señor, ¿no? Y creo que de una forma práctica sería eso, hablar del Señor en ese tiempo. Y bueno, sabemos que en realidad es el deber de la Iglesia se extiende no solamente un día al año, ¿no? Sino durante todo el año. Y nosotros celebramos en ese sentido al Señor todo el año, o deberíamos hacerlo, ¿verdad? Hablando, predicando a tiempo, fuera de tiempo, ¿no? Entonces, creo que el aprovechar este tiempo en familia para poder hacerlo es una forma práctica de poder empezar a poder cambiar ese concepto distorsionado de la Navidad. Sí, de acuerdo. Y para nosotros que tenemos familia, creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo como padres, personas liderando nuestras familias, de verdad centrar el gozo, la emoción de este día sobre Cristo, sobre su nacimiento, ¿no? Ser creativos. Dios nos ha dado una creatividad para que podamos conocerle, para que podamos usar nuestra diversidad, nuestros talentos que Él nos ha dado para destacarle, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, o sea, si la familia es la base de la sociedad, debemos ser el ejemplo para la sociedad de qué es una familia, qué es una Navidad centrada en Cristo, y pensar en formas de guiar nuestra familia, sea nuestra familia con hijos o no, o lo que sea el contexto, de poder pensar en formas que ellos pueden captar esa emoción, ¿no? Y no algo fingido, sino algo que de verdad estamos nosotros anhelando en nuestras vidas, ¿no? De ver lo importante, que no se puede destacar destacar demasiado la importancia de la realidad de la familia de Cristo en estos momentos, ¿no? Entonces no es un tema de como has dicho tú, ¿no? O sea, que no tenemos nada que ver con cosas de fiestas de Navidad o cosas así, de empezar a hacer una lista legalista, para nada, sino usando el mundo que estamos para apuntar a Cristo en esos momentos donde Dios nos ha dado una puerta abierta, pero también usando cualquier posesión que Dios nos ha dado, sea lo que sea, para poder centrar estas fechas alrededor de lo que de verdad importa. El Señor es nuestro mejor regalo, ¿no? Sí, es verdad, Él se dio a sí mismo, ¿no? Y el mejor regalo que nosotros podamos darle a otras personas, a nuestra familia en este tiempo, es de lo que nosotros tenemos darles, que es las buenas nuevas, ¿no? Sí, por ahí le dio un eslogan. El mejor regalo eres tú, Jesús, para la Navidad, para la humanidad eres tú, Jesús. Pues sí que es verdad que es necesario en unidad como iglesia y tener un pensamiento también en conjunción de lo que es para la sociedad y a estar allí cuando en estos tiempos donde hay más quizás como que la gente está un poco más abierta a escuchar
luchar, o bueno, según el contexto de la sociedad en la que estemos, a poder hacer de puente para llevar el Evangelio a las personas, ¿no? Y mostrar el testimonio. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Sigamos cantando, ¿no? Sí. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar Santo, Santo, Santo. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar Santo, Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar Santo, Santo, Santo. Eres el Señor y de reyes Rey, poderoso Dios, Cristo Emmanuel, tú el gran yo soy, quien todo creó, príncipe de paz, Cordero de Dios, Yo te eres canto, Salvador, te vive siempre en alabo, mí, mi y tu gracia siempre eres nos habla de digno. ti. Yo Eres te Alfa, amo, Omega, te principio y fin. me Cristo, postro Mesías, mi ante tus pies, príncipe de paz, digo vivo para ti. Eres el Señor, Te de alabo, reyes Rey, poderoso Dios, Cristo Emmanuel, tú el gran yo soy, todo creó, príncipe de paz, Cordero de Dios, eres Salvador, vive siempre en mí, y tu gracia siempre nos habla de ti. Eres Alfa, Omega, principio y fin. me postro ante tus pies, príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti.